Muy bien. Entonces, los puntos que vamos a repasar son los últimos puntos que vimos en el programa, ¿verdad? Y el punto número 2 con relación a nuestro programa general. Y yo les preguntaba qué es documento, qué será documento. En una acepción general que yo les consigné dentro de nuestra presentación, pusimos lo siguiente, que documento es instrumento, es escritura, es escrito, con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. Si yo les pregunto cómo se divide el documento, ¿qué me van a responder? En público y privado. Documento público y documento privado. El documento público, a su vez, tiene una clasificación. ¿Cuál será? ¿Cuál será la clasificación de documento público? Dijimos que el documento público se clasifica primero por el documento que emite un funcionario o empleado en ejercicio de su cargo. Y estos documentos tienen su propia formalidad. Por ejemplo, una circular, un oficio, una notificación, un acuerdo gubernativo, una resolución, etc. Y también el que autoriza el notario. Para diferenciar el documento que autorizan los funcionarios y el notario, ¿cómo hemos denominado al documento que autoriza el notario? Instrumento público. Instrumento público, muy bien, Estuardo. ¿Y qué será instrumento público? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos definir al instrumento público? Recuerden que ese documento es autorizado por notario y siempre debe haber un requerimiento. Y nosotros pues hacemos constar ahí. De las partes, licenciada. ¿Qué manda, Astrid? En donde se manifiestan las voluntades de las partes. Platicamos la vez pasada que la voluntad está en todos los instrumentos, pero ¿qué es lo que hacemos constar en un instrumento público? ¿Es un acta notarial, licenciado? Un acta notarial es un instrumento público, pero recuerden que son 5 los que el notario Licenciada, redacta. Dígame, María Inés. actos y hechos que consten al notario. Esas serían las actas notariales. Hechos de Actos y presencia contratos. y circunstancias que le constan, ¿verdad? ¿Qué dice Iván? Actos y contratos. Pero actos y contratos vamos a hacerlos constar, por ejemplo, en una escritura pública. Licenciada, el instrumento público es un documento en el cual queda plasmada la voluntad de algunas personas con la fe del notario. Sí, sí es cierto que sí aparece la voluntad,
Pero además de la voluntad, ¿qué es lo que hacemos constar nosotros en el instrumento público? Porque Las declaraciones, ¿no? las declaraciones, ¿verdad? Las declaraciones que hay entre las partes y que tienen validez entre ellos, ¿verdad? Y también ante terceros. Y estos instrumentos pues sirven de prueba en juicio y fuera de él. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra definición de instrumento público? Con los aspectos que hemos mencionado podemos concretar nuestra definición, que es todo documento autorizado por notario, ¿verdad? Y tiene que haber requerimiento, a requerimiento de parte interesada. Y en ellos hacemos constar declaraciones que tienen validez entre los participantes, entre los comparecientes y también ante terceros, y que por esa intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Entonces, el documento público se va a clasificar por documentos que emite un funcionario público o empleado en el ejercicio de su cargo, que tiene su propia formalidad, y el instrumento público y el documento que autoriza el notario, que es al que le denominamos instrumento público. Y el instrumento público, a su vez, ¿cómo lo clasificamos? Dijimos que como público y privado, ¿no? Pero eso es el documento. El documento lo clasificamos en documento público y documento privado. Y estamos comentando el documento público, ¿verdad? Ahora, dentro de ellos está el instrumento público. La pregunta es, Dentro ¿cómo? del Ajá, protocolo. Ay, perdón. Dentro del protocolo y fuera del protocolo. muy bien, el instrumento público así se clasifica, ¿verdad? ¿Cuáles serán los instrumentos que van dentro del protocolo? Escrituras públicas, actas de Actas de protocolización. protocolización. Muy bien, ¿y qué más? Las Las escrituras herramientas de firma, ¿Cuál, Marines? legalizaciones de firma, ¿Será que esas van dentro del protocolo? si se inscriben, sí, licenciada. Pero las legalizaciones no las inscribimos, María Inés. Es el, ay, Vean su artículo de 8 legalización de firma. del Código de Notariado. ¿Qué dijo Iván? La razón ¿Cómo? es la razón, licenciada, de la legalización de firma. Muy bien, es la razón de legalización de firma. Esos son los instrumentos que van dentro del protocolo. ¿Y los que van fuera del protocolo, cuáles serán? Son los atestados, licenciada. ¿Será que atestados son instrumentos? No serían las actas notariales. Muy bien, ¿qué más? Ahí sí irían las legalizaciones de firma, Aquí sí, las pero son auténticas, actas de legalización de actas de firmas, legalización ¿verdad? de firma, las Ajá, auténticas también, muy bien. ¿Auténticas de la, qué? de las de fotocopias, así como de firmas también. Muy bien, auténticas de copia de documentos, ¿verdad? Y actas de legalización de firmas. Ahora, ¿qué será el documento privado? ¿Qué concepto podemos dar de documento privado? ¿Qué podemos decir que es un documento privado? ¿Es el documento en donde únicamente firman las partes interesadas?
donde firman las partes interesadas. Pero, ¿tendrá alguna formalidad o no tiene ninguna formalidad? Vamos bien con que son las que firman las partes interesadas. Muy bien, Daniel escribe que no tiene formalidad. Entonces, el documento privado es el que se emite sin ninguna formalidad. ¿Y cómo se clasifica el documento privado? Silvia escribe, está fuera de protocolo. Aquí ya no estamos viendo si está dentro o fuera de protocolo, porque recuerde que documento privado no podemos decir ni que está dentro ni que está fuera, ¿verdad? Porque es un documento que en sí no redacta el notario. Pero si su cliente se lo pide, pues sí podemos hacerlo, ¿verdad? Porque la ley sí lo permite. Estamos claros que los instrumentos públicos son los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Ya dijimos cuáles entran dentro del protocolo y fuera del protocolo. Ya dijimos que documento privado es el que se emite sin ninguna formalidad. No, el código no establece que en el documento privado tengamos que tomar ciertos requisitos, ciertas formalidades. ¿Cómo se clasifica el documento privado? ¿Cómo lo clasificamos? El documento privado podemos clasificarlo como documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada y documento privado reconocido ante juez. Esa sería la clasificación. Muy bien, Daniel acá nos pone y reconocido ante juez. Entonces, si yo les pido la clasificación del documento, ¿qué es lo que me van a responder? Se divide en documentos privados con firma legalizada, documentos privados sin firma legalizada o documentos privados reconocidos ante juez. Pero eso sería solamente el documento privado. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la clasificación del documento? Del ¿Qué me- documento es en qué públicos y me- privados. Sí, entonces, para que tengan bien la respuesta, me tienen que responder todo, porque la división va a ser que se dividen en públicos y privados, y que a su vez el público, cómo se divide, y que a su vez el privado, cómo se divide o se clasifica. O sea, tiene que ser todo el tema, ¿verdad? Indicar que son públicos, que son privados, y a su vez cómo se divide el público y cómo se divide el privado. Y dentro del público está el instrumento público y cómo se divide el instrumento público, que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Tendrían que decirlo de una forma completa, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Tenemos duda. Si solo me ponen públicos o privados, no está completa la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Licenciada, disculpe, yo solo tengo una duda. Ajá. Como usted indica, si en la pregunta del examen viniera cómo se divide el documento, pues a su vez se divide en público y privado. Pero el documento privado, vamos a ver, el documento privado, vengo acá, se clasifica dentro del protocolo y fuera del protocolo. No, recuerde que el privado no, Pero en el el que se documento clasifica público, dentro del protocolo, fuera del protocolo es el instrumento público. el instrumento público. Ahora, cuando
dentro de la clasificación del instrumento público que va dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿tengo que poner lo que va dentro del protocolo y fuera del protocolo? Exacto, sí, tiene que ser completo, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fines del instrumento público? ¿Cuáles son los fines del instrumento público? ¿Para qué nos sirve el instrumento público? Para Sirve de perpetuar prueba. hechos. A ver, vamos a escuchar a Estuardo y después a... ¿Quién habló? Creo que Daniel. No. Vamos a escuchar a Estuardo. Sería para perpetuar hechos una. Y la manifestación de la voluntad. Las dos oraciones son una misma, ¿verdad? Así es. Ujú. Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. ¿Y para qué otra cosa nos sirve? Servir de prueba en juicio y fuera de él. Muy bien. Iván nos responde, servir de prueba en juicio y fuera de él. ¿Cuándo será eficaz un instrumento público? ¿Cuándo será eficaz un instrumento público? ¿Cuándo tiene validez? Responde Emilio. ¿Y cuándo es que va a tener validez? Cuando lleva la firma del notario. ¿Será que solo eso es lo indispensable? La pregunta es, ¿cuándo es eficaz? Cuando los otorgantes firman, licenciada. Y los otorgantes y el notario firman. Sí, eso es parte, ¿verdad? Es parte de requisitos. Cuando Pero para cumple que las sea formalidades eficaz, esenciales. ajá. Muy bien, Estuardo. Aquí también me escribieron alguien. Cuando cumple con las... Cuando cumple con las formalidades, licenciada, Muy bien, tiene valor formal y valor probatorio. muy bien. Entonces, va a ser eficaz cuando cumple con los requisitos formales, pero también los requisitos del negocio jurídico que contiene internamente el instrumento, o sea, los requisitos de fondo. O sea, uno es que cumple con los requisitos formales, que son los que establece el Código de Notariado. Él nos da la formalidad de cada instrumento público. Entonces, de acuerdo a lo que establece el código, tenemos que cumplir con esa formalidad de cada uno. Pero también tenemos que cumplir con los requisitos del negocio jurídico, o sea, los requisitos de fondo. Por ejemplo, si es una compraventa, tenemos que tomar en cuenta todo lo que establece el Código Civil en cuanto a la compraventa de bien inmueble. Si fuera un arrendamiento, tenemos que tomar en cuenta todo lo que se refiere a un arrendamiento. Entonces son requisitos formales y los requisitos del negocio que contiene internamente el instrumento. Si ambos están, entonces el documento es un instrumento público eficaz. Licenciada, disculpe, ¿Qué manda? ahí podríamos también relacionarlo con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que produce fe y hace plena prueba. Eso No nos sé sirve si, para... perdón, sí, le escucho. solamente no sé si podemos Bueno, sí. también El relacionar. 186 más que todo nos sirve para la pregunta anterior, ¿verdad? Cuando nosotros comentamos que sirve de prueba en juicio y fuera de él. Ahora, en cuanto a la eficacia, es porque debe cumplir con todos los requisitos que establece el Código Notariado, dependiendo del instrumento público que estamos redactando. Si fuera una escritura pública, pues ya sabemos que el artículo 29, el 31, el 42 en adelante tiene que cumplir. Si es un acta notarial, pues el artículo 60, 61, 62. Entonces, esos requisitos tenemos que cumplir, pero además los requisitos del instrumento público en sí, en cuanto a su fondo, en cuanto
a lo que contiene internamente. Y era lo que yo les comentaba, que si era un arrendamiento, pues teníamos que cumplir con todos los datos, con todo lo que solicita el Código Civil en cuanto al arrendamiento. Eso sería lo interno. Daniel nos está escribiendo capacidad legal, consentimiento. Esos son requisitos de fondo, ¿verdad? O los requisitos del negocio jurídicamente interno. ¿Estamos bien ahí? Sí, Muy bien. Cuando nosotros hablamos de requisitos formales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles serán los requisitos formales? A los que están establecidos en el artículo 31, licenciada. Ahí están contenidos unos, pero me tienen que responder la pregunta, ¿verdad? No solo el articulado. Sería lugar, fecha del otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que se acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la Pero intervención. todos ellos, ¿qué requisitos son, Raúl? ¿Serían Son esenciales y no esenciales? requisitos esenciales. Correcto. Esenciales. Muy bien. ¿Qué más nos falta, Iván? No esenciales y especiales. Muy bien. Esos son los requisitos formales. Las formalidades esenciales, los no esenciales y los especiales. Si vamos al articulado, entonces serán los que dijimos, ¿verdad? El artículo 31, el artículo 29 y del artículo 42 al 49 del Código de Notariado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que contiene internamente el instrumento público? ¿O cuáles son los requisitos que debe contener internamente el instrumento público? Capacidad legal. Muy bien. ¿Qué más? Los datos de los comparecientes. Los datos son formalidades no esenciales, son de los requisitos formales, los que vimos anteriormente, ¿verdad? Ahora estamos viendo acá los requisitos que contiene internamente el instrumento público o los requisitos de fondo. Aquí nos escribe Daniel el artículo 13. No, el artículo 13 son requisitos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ya en la redacción, ¿verdad? Ya cumplimos con estos requisitos, ya los tenemos, entonces vamos a redactar. Y ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta los requisitos que establece el artículo 13, porque el 13 lo que nos da es la forma en que vamos a redactar ya el instrumento en las hojas de papel sellado especial para protocolo, que es en español, que no podemos dejar espacios en blanco, etcétera. Licenciada, Josué, perdone, sí, una consulta. Con el caso de los requisitos, por ejemplo, que me imagino va a venir en el examen, ¿verdad? Si usted nos pregunta cuáles son los requisitos que contiene un instrumento público, se podría contestar, por ejemplo, los requisitos esenciales, los no esenciales y los especiales, o necesita que pongamos cada requisito, por ejemplo. no, si la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos formales? ¿Verdad? Es en general. Ahora si yo le pregunto, ¿cuáles son los requisitos o las formalidades esenciales? Ya se lo estoy especificando. Pero en este caso, si es en general, ¿cuáles son los requisitos formales? Entonces me van a contestar en forma general. Los requisitos esenciales, los no esenciales y los especiales. Aparte es que les pregunte cuáles son los requisitos tales, ¿verdad? Como por ejemplo, cuáles son los requisitos especiales, por ejemplo. Entonces ahí sí me tendrían que indicar. Pero la pregunta anterior es general. Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces vamos con los requisitos que contiene internamente el instrumento público. Aquí José nos escribió
consentimiento que no adolezca de vicio, pero nos falta otro, ¿verdad? ¿Cuál será el que nos falta? Objeto lícito. Objeto lícito, porque Daniel nos escribió capacidad legal. A él nos escribe también aquí los tres, ¿verdad? Entonces, esos son requisitos internos de la escritura pública, que exista capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Pero también es importante que dentro de los requisitos internos del instrumento público, tomar en cuenta que el objeto no sea contrario al orden público, que no sea contrario a leyes prohibitivas expresas, porque entonces también podría darse la nulidad de ese instrumento público. Perdone, licenciada, ¿podría repetirme lo último? Con gusto, sí. También tenemos que tomar en cuenta que el objeto del instrumento público no sea contrario al orden público, que no sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Si se da, entonces pueden pedir la nulidad de ese instrumento público. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué pasa si no cumple con las formalidades esenciales? ¿Qué pasará? ¿Es nulo? ¿Será que solo así es nulo? ¿Tiene una sanción, licenciada? ¿Cuál será la solución? Una multa de 5 o 50 quetzales, según sea el caso. ¿Será que eso es lo que procede cuando son formalidades esenciales? Nulidad de forma. Nulidad de forma, pero ¿cómo se da ahí la nulidad de forma? ¿Podría darse por la omisión de las formalidades esenciales? No. Sí, puede darse, pero ¿cómo es que se da? ¿Cómo será la acción ahí? Vean el artículo 32 del Código de Notariado. Licenciada, no se produce cuando es ineficaz, porque el acto o contrato que contiene está afectado por un vicio que lo invalida. Sí, pero para que sea eficaz, alguien lo tiene que pedir, ¿verdad? No es que solo así el instrumento sea ineficaz. La parte interesada plantea una acción de nulidad Ajá, y establece siempre que se ejercite dentro del plazo de 4 años a partir de su otorgamiento. exactamente. Entonces el artículo 32 nos da la respuesta, ¿verdad? Si no se cumple con las formalidades esenciales, da acción, establece el código, a la parte interesada, ¿verdad? Para demandar la nulidad de ese instrumento público, pero también hay un término. Debe ejercitarse dentro del término de 4 años, contado desde la fecha de su otorgamiento. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa si no cumple con las formalidades no esenciales? Ahí sí es la multa Ahí sí es la multa. ¿Cuál será la multa? de 5 a 50 quetzales, según sea el caso. Muy bien, de 5 a 50 quetzales según sea el caso. ¿Qué será la falsedad? Puede ser material e ideológica. Esa sería la clasificación, pero fíjese que me está respondiendo lo que no estoy preguntando. ¿Qué es falsedad?
Es la falta de la verdad, licenciada. Muy bien, es la falta de la verdad o autenticidad. Ahora sí iría la respuesta de la jovencita. ¿Qué clases de falsedad existen? Falsedad ideológica y materialista, ¿no? Muy bien, falsedad ideológica y falsedad material. ¿Cuándo se dará la falsedad material? Cuando se altera o se falsifica un instrumento público. Muy bien, cuando se altera o se va haciendo un documento público falso, ¿verdad? ¿Y cuál es la ideológica? ¿Cuándo se da la ideológica? Ese es el de las declaraciones falsas, si no estoy mal. Veamos el 321 y el 322 de su Código Penal. Daniel escribe, falsedad ideológica es cuando se plasman datos falsos en el instrumento. Así describe cuando en un párrafo se insertaren cosas falsas. Entonces, la falsedad ideológica es cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público se insertare o hiciera insertar declaraciones falsas. Muy bien, esto lo establece el Código Penal en sus artículos 321 y 322. ¿Qué será la nulidad? Escribe Daniel, dejar sin validez un documento. Nosotros no podemos dejar sin validez un documento, ¿verdad? Nosotros como notarios. Pero la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean de fondo o sean de forma. Si carece de las condiciones que platicamos de forma o de fondo, entonces el instrumento público va a ser ineficaz. Entonces se va a dar la nulidad. ¿Cómo se le denomina también al protocolo? ¿Cómo lo denominamos? Registro notarial. Registro notarial. ¿Cuál será la definición de protocolo? El protocolo es la sistematización ordenada de escrituras matrices, actas notariales. ¿De dónde sacó ese concepto o definición? Porque recuerden que actas notariales no son instrumentos que van dentro del Eran protocolo. escrituras matrices y actas de protocolización. Ajá, Está eso en el sí. artículo 8. Ajá. El artículo 8 lo que nos da es una definición legal. El artículo 8. Y protocolo podemos decir que es un conjunto de escrituras públicas, matrices, hechas durante un año, por orden cronológico, y en la forma que las leyes notariales lo describen. Esa podría ser una definición, ¿verdad? Ahora la definición legal, repito, es la que establece el artículo 8. ¿Qué es lo que establece el artículo 8?
Es la colección ordenada de escrituras matrices, de las actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Gracias, Gladys. Entonces ahí tenemos nuestro concepto de jurídico de protocolo. ¿Cuál será el contenido del protocolo? Es el índice, las escrituras matrices, los atestados. Me lo dice, pero desordenado, nos falta todavía. Recuerdan que en la presentación lo pusimos, el contenido del protocolo. El protocolo tiene una parte instrumental y una parte documental. ¿Cuál será la parte instrumental? Los instrumentos que leímos del artículo 8, que son las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Y la parte documental, que es lo que dijeron, ¿verdad? Es la razón de cierre, el índice y los atestados. Entonces es una parte instrumental y una parte documental. Ya dijimos cuál es la parte instrumental y cuál es la parte documental, ¿verdad? ¿Qué será apertura? ¿Qué será apertura del protocolo? Es cuando inician con la primera escritura. ¿Será que solo así? Veamos nuestro artículo 12. Dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial, se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. La razón del cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muy bien, entonces es la primera parte, ¿verdad? Se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Esa es la apertura. ¿Cuándo existirá la obligación de depositar el protocolo? Cuando el notario saliera del país. ¿Será que cuando sale del país tiene que depositarlo? No, perdón, me estoy confundiendo. Eso es cuando deja un depositario. Sí, de ahí estamos, de eso estamos hablando, sí. ¿Cuándo existe obligación de depositar el protocolo? Bueno, sí, usted lo dijo bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo será que se da la obligación de depositar el protocolo? Cuando el notario sale por más de un año del país, Muy bien, cuando sale por más de un año. ¿En qué otros momentos? Por fallecimiento del notario. Muy bien, por fallecimiento, Cuando Por queda inhabilitación. inhabilitado. por inhabilitación. ¿Qué dijo José? Sí, cuando queda inhabilitado. Cuando queda inhabilitado, muy bien. Entonces, en esos 3 casos es cuando tiene que entregar el protocolo. Licenciada, perdón, solo sería cuando sale más de un año, cuando queda inhabilitado. ¿Y cuál era la tercera? Por fallecimiento. Ah, ok, gracias. Cuando el notario, más que todo este depósito es al archivo, ¿verdad? El Archivo General de Protocolos. Ahora, cuando el notario, su ausencia es por menos de un año, entonces cuando lo deja en manos de otro notario que sea hábil. ¿Cuándo se da la reposición del protocolo? ¿O cuándo procede la reposición del protocolo?
¿Cuándo es necesario reponer el protocolo? Recuerdo que es por daños y por... Ay, no recuerdo más, pero es por Veamos daños. nuestro código, miremos nuestro código notarial. Licenciada, es ¿Qué más? por pérdida, deterioro y destrucción Muy del bien, protocolo. por pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. ¿Cuál será el trámite de la reposición? Muy bien, Daniel nos escribió artículo 90, muy bien. ¿Por jurisdicción voluntaria? Sí, pero ¿cuál será su proceso? ¿Cuál es el trámite? Dice que se da aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los Ujú, efectos de la reposición. ajá. Es un proceso, ¿verdad? Porque primero se da aviso al juez de primera instancia, el juez instruye la averiguación y declara la procedente la reposición si así lo considera. O si hay delito, pues abre procedimiento criminal. Y el juez pide a la Corte Suprema de Justicia copia de los testimonios entregados, que esto es en el caso de que el notario haya enviado el índice, ¿verdad? Entonces, piden las copias. Si con esto no se logra la reposición, solicita copias al Registro General de la Propiedad. Si con eso no se logra, entonces se cita a los otorgantes e interesados, previniendo de la presentación de copias o testimonios. Y esa citación la harán por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Si faltare todavía por reponerse, entonces se citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. Y si hay desacuerdo, entonces lo harán efectivo en la vía ordinaria. Esto se establece del artículo 90 al artículo 96 del Código de Notaría. ¿Con qué documento se tendrá por repuesto el protocolo? ¿Con qué documento se tendrá por repuesto el protocolo? Esto no es lo que establece el artículo 95, licenciada, que es con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la debida constancia de los puntos en que se haya de acuerdo a los otorgantes, quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado. Gracias, Astrid. Entonces, primero con las copias de los testimonios, ¿verdad? Si ahí aparece, pues suficiente. Si no, pues con las copias legalizadas presentadas. Si no, con la certificación de registros. Y por último, si no se logra nada con eso, pues con la constancia de los puntos en que estén de acuerdo a través de un acta, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la inspección y revisión del protocolo? Comprobar que se haya cumplido con los requisitos que establece la ley. ¿Qué requisitos, Lilian? ¿Qué clases de requisitos serán? Los que están en Requisitos el formales. artículo. Muy bien, dígame, María Luz. Los requisitos formales establecidos en la ley. Muy bien, entonces ese es el objeto, ¿verdad? Comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales, ¿verdad? Establecidos en la ley. ¿Cuáles son las clases de revisión de protocolo? Por orden de juez. ¿Cómo así por orden de juez?
Ordinaria, extraordinaria y especial. Muy bien. Ordinaria, extraordinaria y especial son las clases de revisiones. ¿Cuándo se da la ordinaria? Cada año, licenciado. Muy bien, cada año. ¿Y la extraordinaria? Cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, Muy bien, cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, el artículo 86 lo establece. ¿Y cuándo se da la especial? En caso de averiguación sumaria por un delito. Muy bien, Lilia. Entonces, en este caso es como lo dijo el jovencito, ¿verdad? Por orden de juez. Esto se establece en el artículo 21 del Código de Notaría. ¿Quiénes están facultados para hacer la inspección y revisión? el director del Archivo General de Protocolos Ajá, y de los jueces de primera instancia civil. ajá. ¿Solo ellos? El notario revisor. Se fue un poco la voz. El notario revisor, licenciado. El notario revisor. ¿Cuál es el notario revisor? No, en el código no se le denomina notario revisor. Se le denominan notarios colegiados activos nombrados por el presidente del organismo judicial. Entonces, ¿quiénes están facultados para hacer la inspección y revisión? En la capital, el director del Archivo General de Protocolos. Y en los departamentos, los jueces de primera instancia. Y también notarios colegiados activos que sean necesarios, nombrados por el presidente del organismo judicial. Licenciada, una consulta. A ver, Si usted en el examen nos pusiera que quiénes son los facultados para la inspección del protocolo, le tendremos que poner todos estos, incluyendo los del área del departamental. sí. Sí, Sí, muy bien. porque aquí en la capital el director del archivo, pero en el interior van a ser los jueces de primera instancia. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cuándo podrá acordarse la enmienda en el protocolo? ¿O cuándo se da? ¿O cuándo se puede acordar? Cuando hay una alteración en la numeración cardinal de los instrumentos, de la población o el orden de la serie, o dejar una página en blanco o inutilización de una hoja de pliego de protocolo. Muy bien. Entonces, ahí es cuando se acuerda, se puede acordar la enmienda, ¿verdad? Pero es por errores de forma, son errores de forma. ¿Y cuáles son esos errores de forma? Alterar la numeración cardinal de los instrumentos, de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego del protocolo. ¿Qué leyes tienen relación con la expedición del testimonio notarial, tanto para el cliente como para el Archivo General de Protocolos? ¿Qué leyes aplicamos? ¿Qué leyes tienen relación con la expedición del testimonio notarial, tanto para el cliente como para el Archivo General de Protocolos? Licenciada, la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Muy bien. ¿Qué otras leyes?
Se puede mencionar también el código de notariado. ¿Será que sí está bien? Podemos mencionarlo con relación a que se establece que es un testimonio notarial, ¿verdad? ¿Y cómo los podemos expedir? Sí está bien. Pero nos faltan otras leyes ahí. Aquí escribe Emilio, ley de colegiación profesional obligatoria. No, estamos hablando de expedir el testimonio notarial. Aquí María José escribe ley del impuesto al valor agregado. Sí, eso está muy bien. El código de ética profesional, escribe Emilio. Es aplicable, ¿verdad? Pero más que todo acá es en cuanto a los impuestos también, ¿verdad? ¿Qué ley nos hará falta? Ya dijimos impuesto al valor agregado, la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, el código notariado. ¿Qué más nos falta? Porque acá es tanto para el Ley cliente de como para timbre el chivo. forense y timbre notarial. Muy bien. La ley del timbre forense y timbre notarial. ¿Y cuándo aplicamos cada una? ¿Cuándo aplicamos el IVA? El IVA es en los testimonios, en un primer testimonio de una escritura pública, licenciado. Pero, ¿será que solo para eso? No, en los timbres fiscales, ¿no? Pero eso sería ya la ley del timbre fiscal. Pero el IVA, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Un caso es el que usted mencionó. Pero ¿será que solo para ese caso vamos a aplicar la ley del impuesto al valor agregado? ¿A qué No, caso por lo vamos a ejemplo, aplicar? ¿Ah? en un contrato de compraventa, así como lo menciona la compañera. Sí, pues, pero es un ejemplo. ¿Pero será que solo para eso? La ley del impuesto al valor agregado lo vamos a aplicar a todos los contratos que establece la propia ley. No solamente a la compraventa, sino a todos los contratos notariales. Nosotros estamos hablando de derecho notarial, ¿verdad? Entonces serán todos los contratos notariales que establezca la ley del impuesto al valor agregado. También la ley del timbre fiscal, ¿verdad? ¿Y el timbre notarial cuándo lo aplicamos? En un testimonio especial, licenciada. Muy bien, lo vamos a aplicar en los testimonios especiales. A ver, díganme, 3 actos o contratos notariales exentos de timbre fiscal. 3 actos o contratos notariales exentos de timbre fiscal. Veamos ahí nuestra ley. De timbre fiscal o me indicó, Licia, o ¿Contrato de donación, Linda? No. En una desmembración, licenciada. Según la ley, dice que, según el artículo 11 de la ley del IVA, del impuesto de timbres fiscales, perdón, dice que todos los
están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quien los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciada, ahora Sí, sí. bueno, muy bien. Estábamos con la pregunta, 3 actos o contratos notariales exentos de timbre fiscal. Entonces me habían dicho el numeral 1 del artículo 11, ¿verdad? Nos faltan 2. En los documentos que de escribano de gobierno. ¿En dónde se establece, María Inés? En este caso sería también los contratos o documentos que contengan préstamos provenientes del exterior, siempre que los bienes hubiesen sido importados o las divisas hubieran sido cambiadas en el sistema bancario nacional. ¿Qué numeral? Sería la numeral 7 del artículo 11. Pero ahí no se está hablando de que los bienes hubieran sido importados, dice, las divisas hubieran sido cambiadas. Si tienen que ser documentos notariales, instrumentos públicos, ¿verdad? Las actas de sobrevivencia. Muy bien, ese sería un segundo ejemplo. Actas de sobrevivencia de personal en retiro, ¿verdad? Muy bien. Uno más. Una desmembración, licenciada. ¿En dónde, en qué numeral se establece? Licenciada, el artículo 7 de el numeral 2 de la ley del IVA, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de los lotes urbanizados que incluyen los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Pero eso es de la ley del IVA, María Luz.
Todavía estamos trabajando con la ley del timbre fiscal. Oh, ya. Ya vamos a llegar ahí a la ley del IVA. A ver, uno más nos falta. Licenciada, tengo una duda con la numeral 19. Por ejemplo, dice que la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital. Sí, Pero esa sí está bien. Constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades. Y en los aumentos de capital. Excepto dice cuando se emite el testimonio, ¿verdad? Se emite. El 5 es el testimonio. 5 numeral 17. Sí, testimonio dice de las escrituras públicas de constitución de sociedades. Sí, ahí seríamos ya el tercero, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Hay actos o contratos notariales que gozan de una tarifa específica de impuesto de timbre fiscal. ¿Cuáles son ellos? Los que tienen tarifa específica. Hay actos o contratos notariales que gozan de una tarifa específica de impuesto de timbre fiscal. ¿Cuáles serán? Tania escribe auténticas, pero ¿dónde está regulado, Tania? En el artículo 5. Muy bien. Entonces ahí en el 5 tenemos que escoger los documentos, los instrumentos públicos, ¿verdad? Notariales. Son relacionados con el notario. Entonces ahí busquemos todos los que sean notariales y cuánto es lo específico, ¿verdad? De cada uno. Muy bien. Ahora sí vamos. 3 actos o contratos exentos del impuesto al valor agregado. Ya María Luz nos había mencionado el numeral 12, ¿verdad? Del artículo 7. Entonces tenemos ya el 12 que se refiere a la compra de vivienda, con sus especificaciones que a continuación se describen ahí. ¿Qué otras 2 exenciones del impuesto al valor agregado? ¿2 exenciones más? Las universidades, licenciada. Recordemos que son documentos notariales. Sí. La constitución de fideicomisos La constitución de fideicomisos. ¿Qué numeral es? es el numeral 8 del artículo 7. Sí, eso está bien. La constitución de fideicomisos. Llevamos 2, nos falta 1. Nos falta otro ejemplo de exención de la ley del impuesto al valor agregado. Licenciada, la segunda y subsiguiente transferencia de dominios de viviendas por cualquier título.
¿En qué numeral está? Está en el numeral 12, en el segundo párrafo. Numeral 2 del artículo 7. Sí, del artículo 7. Numeral 2, segundo párrafo. Pero el 2 solo tiene un párrafo. El 12, licenciado, disculpe. 12. Ah, sí, ese es el de la compra de vivienda, ¿verdad? Que ahí hay dos casos, ¿verdad? Sí, ese es el que dijo María Luz, que teníamos ese, luego la constitución de fideicomiso que dijo el otro jovencito, y nos falta uno, ¿verdad? Uno para completar las 3 exenciones del impuesto al valor agregado. Mónica escribe el numeral 3. El numeral 3 es atinada, Mónica. Entonces ahí tenemos fusiones de sociedades, herencia, legados y donaciones por causa de muerte, las aportaciones de bienes muebles a sociedades y las aportaciones de inmuebles a sociedades. Entonces ahí tendríamos ya el resto. ¿Qué es derecho notarial? ¿Nos acordamos qué es derecho notarial? Una rama del derecho que estudia conjunto de normas y principios que regulan la función notarial, la organización del notario y la teoría formal del instrumento público. La organización del notariado y la teoría formal del instrumento público. Muy bien. Entonces tenemos que completarlo, ¿verdad? Que derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Qué será la organización del notariado? ¿O a qué se referirá? Es la estructura que establece el Estado y que regula el desarrollo de la actividad notarial. Parte de eso, ¿verdad? Al Pero, registro general de protocolos. ¿qué manda, José? Al registro general de protocolos, Ligda. Sí, esa sería una entidad, ¿verdad? Que nos controla. Pero la organización del notariado, además de los entes que nos controlan, se refiere a los requisitos que habilitan al notario, sus impedimentos, sus incompatibilidades, sus prohibiciones, etcétera, ¿verdad? Estas son normas de carácter administrativo. ¿Qué será la función notarial? La actividad que realiza el notario. Muy bien. Es el quehacer del notario, ¿verdad? Diario. Y los efectos que produce ese quehacer. ¿Qué será la teoría formal del instrumento público? Consiste en todas las normas que nos imponen las formalidades que el notario debe observar al momento de faccionar un instrumento público. Muy bien. Estudia las formalidades para la creación del instrumento público. ¿Qué instrumento redacta el notario? ¿Qué instrumentos públicos redacta el notario? ¿Qué instrumento redactará el notario? Escrituras públicas, Ajá, ¿qué más? testamento. Pero testamento, recuerde que testamento ya es
dentro de las escrituras públicas. Ok, actas notariales, Actas notariales, contratos, no sé. no sé. No, recuerden que son los mismos que vimos al principio, ¿verdad? Que los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Eso es lo que el notario redacta. Entonces, ¿cuáles serán? La escritura pública, el acta notarial, el acta de protocolación, la forma de razón de legalización de firma, la toma de razón de legalización de firma, perdón, la auténtica de firma y la acta notarial, no, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Pero también nos faltó la auténtica de copia de documento. Sí, perdón, se me olvidó. Muy bien. ¿Qué serán los principios propios del derecho notarial? Recuerden que los principios propios son las bases, ¿verdad? Fundamentales que nos sirven para comprender el derecho notarial. ¿Qué principios estudiamos? ¿Qué principios propios? Recordemos los principios propios. La fe pública notarial, Ajá. el principio de la forma, principio de inmediación y principio de rogación. Falta, ¿verdad? Y La el principio autenticación. Ujú. de consentimiento, de seguridad jurídica, autenticación, de publicidad, de unidad de acto, de protocolo, de extraneidad, de unidad de contexto o de especialidad, de función integral, de imparcialidad, de exactitud, de colaboración oficial. Muy bien. Y el de rogación, ¿verdad? Entonces, y sabemos qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la norma o regla que se aplica en los actos o contratos notariales del timbre notarial? ¿Cuál es la norma o regla que aplicamos en los contratos o actos notariales en cuanto al timbre notarial? ¿Cuál será la norma o regla? Vean su ley del timbre forense y timbre notarial. ¿Cuál es la regla que se aplica en los contratos o contratos notariales en cuanto al timbre notarial? De valor determinado y de valor no determinado. ¿Sería eso, licenciado? ¿O estaría mal? Sí, ahí va bien, pero completemos ahí. Veamos el artículo 3, numeral 2 romanos. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Y si es de valor indeterminado, 10 quetzales. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Todo claro, muy bien, Astrid. ¿De acuerdo? Entonces, ya los dejo descansar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos Feliz mucho. noche, licenciada. Vaya, jovencitos, perdonen la hora, pero es que hasta las 8 me pude desocupar yo. 8:30 casi.
¿verdad? Pero lo importante es que aprovechamos y sigamos estudiando, ¿verdad? El examen nuestro va a ser a la 1. Gracias, Entonces, ahí licenciada. nos Gracias, vamos, Lidia, por ¿verdad? tu tiempo. Gracias. Bueno, que tenga feliz noche, Gracias, pues, buenas que Feliz noches. noche, licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. gracias, Bendiciones. jovencito, gracias igualmente.